Bien, mis amados, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de poder llegar a sus corazones a través de esta edificación gloriosa que Dios nos permite traer a sus hijos. Hemos estado trabajando en la temática la autenticidad del mensaje del Evangelio. Dentro de esta temática tenemos un subtítulo en lo cual entendemos que es importante trazar, es el Evangelio de poder o el poder del Evangelio. Para ello vamos a citar las escrituras donde Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, vamos a tener esta lectura para poder entonces tomar como base bíblica lo que hemos estado enseñando. Leemos: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bendito Dios. Bien, mis amados, hemos trazado en nuestra introducción principal del Evangelio una realidad gloriosa, la cual nosotros entendemos que es muy importante tenerla presente. Una de ellas es que el Evangelio no es simplemente una idea religiosa o una tradición humana, tampoco es un mensaje motivacional que puede ser traído por un predicador talentoso. Esto es necesario aclararlo porque el Evangelio es mucho más que esto. Hemos explicado, según 1 de Corintios capítulo 15, verso 1 al 4, cómo el apóstol Pablo hace muy clara referencia acerca de lo que es el Evangelio. Habla de cómo el Dios se hizo hombre, cómo fue a una cruz, cómo fue sepultado, cómo resucitó al tercer día. Esto es realmente Evangelio. Si alguien predica otra cosa, como los de Galacia, que habían creído a otro evangelio, que es meramente por obras, realmente no es el evangelio que ha sido traído por Dios a través de Cristo Jesús. El evangelio que es en Cristo Jesús es un evangelio de gracia, un evangelio de poder, un evangelio que no se basa simplemente en un mensaje, sino también en una transformación gloriosa que este mismo trae. Y esto es lo que vamos a estar hablando en esta hermosa tarde. Por eso la palabra evangelio es importante que usted la tenga muy claro. Se llama buenas noticias, y no cualquier noticia, mis amados, porque pueden haber muy buenas noticias, pero la realidad del evangelio nos enseña que es un hecho histórico, un hecho que ha sido plasmado en las escrituras, es una verdad espiritual y también es una obra eterna con poder para salvar vidas. Entonces, partiendo de ahí, nosotros entendiendo lo que es el evangelio y los retos que este evangelio trae para poder transformar y cumplir con el propósito en el cual la muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo ha provocado en todos nosotros. Por eso, cuando hablamos de evangelio, no podemos reducirlo a emociones, no podemos reducirlos a costumbres humanas, no podemos reducirlos a filosofías. ¿Por qué? Porque eso no es evangelio. El evangelio trae la revelación para reconciliar al hombre con Dios. Es importante que usted entienda esto. El evangelio trae la revelación para reconciliar al pecador con Dios. Entonces no se trata solo de mejorar la conducta externa del hombre. No, porque esto no es de que aquel que mentía ayer ahora miente, pero no lo hace tan seguido. No, el evangelio no vino a mejorar
la apariencia externa del hombre. El evangelio vino a transformar su interior, trayendo una nueva vida a él. Por eso es que cuando hablamos que tenemos y que hemos sido hechos una nueva criatura, según lo expresa segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, escuche bien, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Lo viejo pasó y ya lo nuevo ha llegado. Está hablando simplemente de que nosotros hemos sido conformados a una nueva criatura. Pero esta nueva criatura, mis amados, básicamente nos habla del nuevo hombre que ahora vive en nosotros y ha sido traído a través de la vida de Cristo Jesús en nosotros. Por eso que Colosenses capítulo 1, verso 27, nos dice claramente que Dios se propuso en dar a conocer las gloriosas riquezas de su misterio. Y ese misterio que estuvo oculto, según lo expresa la palabra, por siglos, fue dado a conocer a nosotros. Y este misterio consiste precisamente en que Cristo está en ustedes. Oiga bien, Cristo está en ustedes, la esperanza de gloria. Cuando usted y yo entendemos esta realidad, comenzamos a entender que Gálatas lo que está expresando acá es que Jesucristo ha sido crucificado. Jesucristo ha sido crucificado, pero ha sido crucificado para un propósito eterno, el cual él mismo, mis amados, se ha hecho aquel puente entre Dios y los hombres para poder reconciliar al hombre con Dios. Antes no había, entienda usted, esta posibilidad, pero el propósito de Dios nos llevó a manifestar esta justicia gloriosa que ha sido conocida como el Evangelio. El Evangelio ahora nos muestra, mis amados, este plan glorioso de Dios de salvar al hombre, de reconciliar al hombre con Dios, y Jesucristo tenía esa responsabilidad de hacerla. Por eso que cuando usted nota que hablamos de que nosotros tenemos una nueva vida, Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Escuche bien, ahora lo que yo vivo en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la vida del Hijo de Dios. No estoy viviendo por lo que yo era antes, no estoy viviendo por lo que yo antes entendía que era una identidad la cual me identificaba como tal. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo, ya ese que era antes fue crucificado con Cristo para que ahora la vida de Cristo sea la que viva en mí, la que sea manifestada. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es importante que usted entienda, mis amados, que nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros y que esta vida que se nos ha concedido no ha llegado para simplemente mejorar nuestra imagen. No ha llegado simplemente para hacer cambios externos. Usted sabe que siempre hay una dirección en la religión marcando en que el corazón no es tan importante, sino las apariencias, y comenzamos a dar direcciones, a decirle debería de verte así, o debería de ponerte esto, o quitarte aquello. Pero Dios trabaja desde adentro. Dios trabaja con tu corazón. Dios tiene que primeramente llegar a nuestro interior, y este espíritu que ha puesto en nosotros es esencial para que el poder del evangelio sea eficaz. En nosotros tuvo que haberse impartido una vida. Entienda usted que nosotros no podemos hacer transformaciones por nuestra voluntad. Usted y yo podemos tener quizá voluntad de hacer ciertas cosas,
Pero si el poder del evangelio, lo cual es Cristo mismo en nosotros, no podemos nosotros alcanzar nada. Por eso es que cuando usted escucha que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo, no es que yo puedo hacerlo, es que Él en mí me da la fortaleza para poder completarlo. Yo quiero que usted entienda esta realidad, porque muchos de nosotros nos desgastamos esperando completar cosas en nuestra vida por nuestras propias fuerzas. Antes, en el evangelio del antiguo pacto, siempre se mostró que el esfuerzo de la persona podía hacerse para completar cosas, porque era a través de un pacto. Era, según lo expresa Deuteronomio, el que haga estas cosas, por ella vivirá. Ahora, el evangelio no es así. El evangelio no consta, mis amados hermanos, de que usted hizo o no hizo, de que usted dejó hacer o va a hacer. No, porque el evangelio es por pura gracia. Y el libro de Efesios capítulo 2 nos marca realmente esta realidad cuando dice, ustedes son salvos por gracia, no para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, porque yo he hecho tal cosa, he sido salvo. No, la gracia se derramó cuando Cristo voluntariamente fue a la cruz del Calvario. No crea usted que a Jesús lo mataron los judíos o lo mataron los romanos porque él en un momento se sintió indefenso. No crea usted que le tomaron por sorpresa. No crea usted que Dios no sabía ni estaba enterado de lo que iba a acontecer con su hijo. No, estamos equivocados si pensamos así. Usted tiene que entender que el sacrificio en la cruz fue parte del plan. Es el evangelio de Dios para traer justicia al hombre. Entienda usted, el hombre ante Dios era culpable. El hombre ante Dios era enemigo. El hombre ante Dios estaba separado, estaba alejado. Usted tiene que saber que todos nosotros somos espíritu, pero hay espíritus que están muertos y hay espíritus que han resucitado. Por eso es que aquellas personas que aún no conocen a Cristo, aún no han sido resucitados a una nueva vida. Por eso es que aunque usted lo vea caminando allá afuera, aunque usted lo vea trabajando en sus labores, aunque usted lo vea ejerciendo funciones y viviendo su vida, para Dios está muerto, porque para Dios solamente los que están en Cristo tienen la vida del Hijo de Dios. Y todos los que tienen la vida de Cristo están vivos para el Señor. Es por eso que es importante que usted y yo podamos comprender esta realidad del Evangelio. El Evangelio no fue traído para que el hombre se jacte y comience a colocarle cargas a los demás, diciéndole, no, ahora es tu turno de tú tener que hacer estas cosas o de tener que hacer aquellas por tus fuerzas para poder mantener una salvación. Entienda usted, la salvación nunca ha dependido del hombre. Yo quiero que usted comprenda eso. La salvación dependió de Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Por eso es que usted, cuando lea Efesios, le dice que Él murió por nuestros pecados. ¿No cree usted que Dios enviará a su Hijo todos los años para morir por sus pecados? No, ya Él murió por todos nuestros pecados. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, es que nuestros pecados ante el Señor han sido perdonados. Por eso es que usted y yo ahora en la vida que tenemos del Hijo de Dios, no estamos voluntariamente involucrados para practicar el pecado y colocar nuestros miembros al servicio de las tinieblas. No, ahora nosotros lo que hacemos como hijos de luz es que todo lo que nosotros hacemos glorifica la vida del Hijo de Dios que está en nosotros. Yo quiero que usted entienda que la vida de Dios habita
en ustedes. Amén. Por eso, cuando leemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice: ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. El apóstol está diciéndole: ¿acaso ustedes no entienden que Dios ha enviado en sus vidas al Espíritu Santo? Y es importante que nosotros entendamos estas cosas, todos los versículos que pueden respaldar esta realidad. Dios nos dio su Espíritu, y ese Espíritu es una vida en nosotros, la vida de Dios, la vida del Hijo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Yo quiero que usted entienda esto. Y si yo tengo al Espíritu, tengo al Padre. Y si yo tengo al Padre, tengo a Cristo. Porque el mismo Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que entender esta realidad, que el Espíritu Santo que ahora tenemos y que se nos ha depositado es con la intención de que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, las cosas preciosas que Dios nos ha dado, y que ahora usted y yo tenemos que vivir en una realidad, en una libertad, en una gracia que ha sido manifiesta para que usted y yo podamos caminar, no como hijos esclavizados en temor, en angustia, en desesperanza. No, ahora usted y yo somos hijos que han sido adoptados por el Espíritu de adopción, el Espíritu que nos permite llamar a Dios Abba Padre, aquel Espíritu que nos ha unido a Dios y que ahora nos ha permitido tener la vida de Dios en nosotros. Por eso es que nosotros no podemos decir: yo voy a ver a Dios o a visitar a Dios. No, Dios vive en los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará con ustedes. Es importante que usted entienda cómo las Escrituras se encargan de dejarnos claro esta realidad. Usted nota que la realidad que nos está encargando acá, dejarnos saber que tenemos el Espíritu de Dios, pero este Espíritu no es para que nosotros brinquemos, para que nosotros corramos, para que nosotros dancemos. No, si usted quiere danzar, si usted quiere correr, ya eso son decisiones tuyas, pero realmente la intención del Espíritu es moldear nuestra vida para que expresemos al Hijo de Dios que está en nosotros, que todo lo que nosotros hagamos glorifique al Padre, porque estaremos expresando al Hijo. En el Hijo nos da claramente las características de un fruto que Gálatas nos habla. El fruto del Espíritu habla de paciencia, habla de amor, habla de benignidad, habla de templanza. Todas estas cosas están en el Espíritu y expresan el carácter de Dios. Y esas cosas están en nosotros. Por eso es que cuando usted ve a alguien preguntándole a Dios y decirle: Dios mío, dame paciencia, es porque no sabe que ya tiene paciencia, pero no la ha desarrollado, no la ha puesto en práctica, no la ha manifestado, y porque no sabe que la tiene, lamentablemente vive como presa del enojo, preso de la desesperación. Andan desesperados porque no tienen paciencia, no la saben manifestar, no saben cómo hacer que este fruto del Espíritu se manifieste en ellos. Por eso estamos aquí, para poder conocer lo que Dios nos dio, para poder entender lo que Dios nos ha concedido, para saber que su Espíritu está en nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 17, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor. Porque Dios envió a su Hijo
para que habite en nuestros corazones por fe. Entienda usted que este evangelio no es por fuerza. Aquí no es de que yo voy a hacer que la gente, mis amados, crea esta verdad. Entienda usted, allá afuera hay muchas cosas podemos nosotros estar haciendo en estos momentos, mirando una televisión en el sofá, quizás compartiendo en un parque por allá, quizás visitando un familiar. Pero mire qué tiempo nosotros escogemos porque necesitamos escuchar su palabra. La palabra de Dios es vida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esta vida, mis amados, es la vida eterna. Esta vida no la quita nadie. Esta vida es para siempre. Esta vida no se acaba, no termina, no tiene fin. Por eso, cuando nosotros prestamos atención a esta vida, mis amados, entonces nosotros hemos abierto el corazón a que Cristo habite en nosotros por fe, porque esa fe va produciendo en nosotros un fruto. Yo quiero que usted entienda eso. Usted va produciendo frutos a través de precisamente esa fe que usted tiene en el Señor. Es importante que usted entienda que comienza así, teniendo fe, desarrollándose en fe, porque la fe es precisamente el producto esencial para poder conectar con la gracia que ha sido derramada en Cristo Jesús. No podemos entrar a esta gracia o conocer este evangelio si no tenemos fe. Se puede predicar el evangelio y hay muchos evangelios filosóficos, humanistas, emocionales, pero no el evangelio que Cristo ha traído. El evangelio que Cristo ha traído es un evangelio que lo presenta crucificado, que lo presenta resucitado, para que nosotros en esa resurrección podamos reconocer la gracia y la victoria que tenemos. Por eso es que la iglesia hoy en día le cuesta mucho entender que hay una victoria que ya ha sido expuesta a nuestros corazones, que no es que yo estoy peleando con Satanás, porque Dios no me mandó a eso. Si usted lee las escrituras, en ningún momento Dios nos manda a pelear con Satanás. No, tampoco a estar cayéndole detrás de demonios. No, si tenemos que reprender y echar fuera un demonio, lo hacemos. Pero no es esa nuestra misión. Aquí tenemos que estar conscientes que nuestra misión es dar a conocer al Hijo de Dios, expresar la vida de Jesucristo a través de nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado una nueva vida, que ahora tenemos el don, la gracia, el perdón de nuestro Padre, que ahora no somos hijos desamparados, fuera de pacto, ahora tenemos el pacto nuevo, el cual ha sido conformado en Cristo Jesús. Es por esto que si nosotros comenzamos a poder consolidar toda esta verdad, apoyarla en nuestros corazones, podemos entonces determinar que la realidad que ahora vivimos en Cristo Jesús es una realidad de victoria, de autoridad, de poder, donde nadie nos puede mover, porque la iglesia ha sido establecida con ese orden de autoridad. Cuando usted entiende que Jesús es la cabeza de la iglesia, usted entenderá que no hay de ninguna manera oportunidad para que la iglesia pueda caer, para que la iglesia pierda una batalla, para que la iglesia sea de una manera u otra derrotada. No hay manera de que esto suceda, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y todo lo que la iglesia avanza prevalece porque Cristo es quien guía a su iglesia. Y no es que hablamos mucha iglesia, mis amados. Yo quiero que usted entienda, hay una sola iglesia y es la iglesia de Jesucristo. Usted entenderá que habrá muchas denominaciones, ¿verdad? Que podamos colocar un nombre. Por ejemplo, Iglesia Nueva Esperanza de Vida es el ministerio que estamos trabajando, pero no quiere decir que nosotros le sirvamos a Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Nosotros somos de Cristo, nosotros pertenecemos a Cristo, nosotros nacimos en Cristo, todos los hijos de Dios. No importa, mis amados hermanos, que tengan una denominación. Aquí nuestro Padre es uno solo, nuestro consolador es uno solo, nuestro puente es uno solo, y todo lo que nosotros estamos realizando y entendiendo en esta verdad nos lleva a nosotros a ser confirmados en esta gracia. Nos lleva a nosotros a poder realizar y determinar nuestras vidas con una realidad muy superior a la que hemos
comenzado. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba determinando en qué consiste su identidad. Yo vivo para Él. Mi vida es de Cristo, es para Cristo. Y todo lo que vivo en esta vida es de Cristo. Y cuando yo muera, entonces tendré mayor ganancia. Si usted sigue leyendo este verso, usted entenderá que él está hablando de una posibilidad del partir de esta tierra, de que físicamente sea apartado de este cuerpo y sea presentado inmediatamente delante del Señor. No es que el Señor no esté en él y que él ha sido unido en espíritu a Dios. Nosotros todos hemos sido unidos al Espíritu de Dios, porque dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nosotros no es que cuando moramos vamos a poder encontrarnos con Dios. No, la palabra nos dice que nosotros estamos unidos a Él y que aunque nosotros físicamente estemos viviendo en este cuerpo, nosotros estamos unidos a Cristo. Y eso es importante que usted y yo podamos entenderlo para que no haya una duda en lo que estamos haciendo en el Señor. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Yo quiero que usted entienda, mis amados, que aquí está hablando de esa vivencia, de esa hábitat, de que el Espíritu está en nosotros y que esa realidad no puede ser cambiada absolutamente por nada. Cuando usted sabe que el Espíritu está en usted, usted no va a cantar la canción ven Espíritu ven, porque ya usted sabe que el Espíritu vino y el Espíritu se quedó a habitar en usted. Ya no ahora en este tiempo no es que el Espíritu va y viene. No, el Espíritu nos habita y ese Espíritu nos permite hablar de Cristo, nos permite vivir de Cristo, nos permite expresar a Cristo y todo lo que está en Cristo. Por eso es Cristo nuestra vida. Mire lo que dice Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Porque Cristo es nuestra vida. Oiga bien, Cristo es nuestra vida. Cristo no es un desconocido ni un extraño que viene de vez en cuando o que yo vengo a verlo. No, Cristo, yo me voy a mi casa, yo me voy con Cristo. Yo estoy en el trabajo, yo estoy con Cristo y estoy en Cristo. Es muy importante que usted entienda que usted está en Cristo. Y cuando usted está en Cristo, no importa dónde usted se encuentre. Usted puede estar en su casa, puede estar en el trabajo, puede estar en la calle. Usted está en Cristo y está seguro porque Él es quien guarda nuestras vidas. Amén. Él es quien conserva nuestro ser. Él es quien ha sido crucificado y dijo que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Las enfermedades en nuestros cuerpos tienen que cesar. Las enfermedades en nuestro cuerpo tienen que abandonarnos porque nuestro cuerpo, nuestra vida fue comprada a precio de sangre. Amén. Cristo pagó por nuestros pecados, pero Cristo nos rescató de las tinieblas, nos rescató del pecado, de la muerte, de la maldad. Cristo nos sacó de ahí y nos llevó a dar una vida trasladada a su reino. Ahora usted y yo no estamos aquí dudando de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, sino que se confirma lo que Dios ha traído en su glorioso evangelio. Por eso es que el evangelio, mis amados, es poder de Dios. Yo quiero que usted entienda. Es poder de Dios. En el capítulo 16 dice que el evangelio es poder de Dios
Pero esta palabra griega que significa dinamis, esta palabra dinamis está expresando, mis amados, lo que es una fuerza eficaz. Está expresando lo que es un poder activo, una capacidad divina para poder transformar y hacer la obra de la salvación. El poder del evangelio no es dar golpe en el piso, no es quitarme el saco y tirarlo. No, eso no es poder del evangelio. El poder del evangelio es transformador. Es porque el evangelio tiene la capacidad para transformar, para cambiar, para ser eficaz en lo que está expresando. Es una fuerza interior que se expresa con eficacia para hacer lo que Dios quiere en el hombre. Por eso que cuando el evangelio entra al corazón del hombre, el hombre comienza a ser transformado y comienza nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras fortalezas a ser derribadas y a colocar a Cristo en todo. Y por eso cuando nosotros llegamos a ser confrontados por este evangelio, entonces nosotros nos rendimos y llevamos cautivo los pensamientos a Jesucristo, para que Él, entienda usted, mis amados, para que Él sea quien gobierne nuestras vidas, porque ya nosotros no vivimos sin gobierno. Usted vivía por su cuenta. Usted antes vivía, ¿sabes cómo usted vivía antes? Usted vivía de una forma que usted tenía su propio gobierno. Usted tenía su propia forma de manejarse. Usted se expresaba y hacía lo que le daba su gana. Pero ahora eso cambió. La historia nos muestra que en el libro de Jueces hubo un tiempo donde la gente vivía como quería vivir. No había gobierno, no había dirección. Ellos tomaban sus decisiones, tomaban lo que ellos querían hacer, porque ellos no tenían una guianza. Pero usted y yo ahora no somos así, mis amados. Ahora usted y yo somos gobernados por Cristo. Y cuando Cristo gobierna nuestra vida, ya nosotros no nos pertenecemos. Óigalo bien, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Por eso es que cuando el libro de Corintios nos los está expresando, nos los está recordando, es dejándonos saber a nosotros, todos los hijos de Dios, que nuestros cuerpos fueron comprados, que nuestra vida fue comprada por Cristo para que habitase en nosotros su Espíritu Santo. Es por eso que la palabra habla de que fuimos sellados, según el libro de Efesios capítulo 1, verso 13. Cuando usted creyó, usted fue sellado por el Espíritu. ¿Para qué? Para que usted y yo, con esa marca, con ese sello, seamos garantizados de que lo que Dios nos prometió, las promesas de Dios se han cumplido en Cristo Jesús. No es que yo estoy esperando algo, es que ya Cristo ha manifestado el poder de la gracia. Es que ya en Cristo se han cumplido las promesas gloriosas de Dios de salvar a las naciones, de reunirlos otra vez. Por eso es que ya Dios no está en conflicto con el mundo. Ya Dios no está peleando con el mundo. Ya Dios ha sido reconciliado el mundo con Dios. Y ahora en esta unidad, entienda usted que Dios ha hecho de reconciliación, porque el evangelio reconcilia. Yo quiero que usted entienda esta realidad. El evangelio de Dios reconcilia. Por eso es que Cristo tiene esta responsabilidad de reconciliar. Cuando nosotros comenzamos a observar en el libro de Romanos capítulo 3, versos 21 y 22, enseña meramente que la justicia de Dios se ha manifestado. Oiga bien, eso es una justicia aparte de la ley, que viene, mis amados, meramente por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen. Esta justicia se manifiesta para traer reconciliación. La reconciliación no llega si primero no hay una justicia expresada. Si primero no hay una justicia. ¿Y qué es lo que trae la justicia, mis amados? No quiere decir que aplicando Dios
la justicia de justificar al hombre a través de Cristo, no deja, mis amados, que Dios siga siendo justo. Oiga bien, porque cuando nosotros comenzamos a observar, y usted mirando, y usted dice, wow, pero es justo que un hombre muera por todos. Usted dice, pero todos son pecadores, todos son injustos. ¿Y cómo es posible que un solo hombre muera? Usted ve que en un momento el sumo sacerdote lo preguntó y dijo, pero ¿podrán un hombre morir por todos? Entonces aquí se está manifestando precisamente eso. Dios entendió necesario, entendió justo. Y cuando usted entiende que es Dios quien ha determinado los parámetros de esa justicia, que entregó a su Hijo para mostrar un amor, una justicia, entonces, mis amados hermanos, cuando usted mira eso, usted no puede negar que Dios sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque aplicó la justicia dejando que su propio Hijo pasara por aquel sacrificio, por aquella muerte, en el cual Él mismo lo sometió, según lo que dice Isaías 53, verso 10. Es importante que usted entienda que los parámetros de esta justicia lo estableció Dios, pero es para que el hombre pudiese ser reconectado con Él. Es para que el hombre pudiese reconciliarse con Él. Si no hay una justicia, mis amados, no puede haber una reconciliación. Es por esto que cuando Habacuc habla y dice, más el justo por la fe vivirá. Es cuando está hablando que para usted alcanzar esta justicia no se alcanza por ayuno, no se alcanza por oración, no se alcanza por ir al monte, no se alcanza por sacrificios humanos, no se alcanza por méritos, por diploma, no, se alcanza por fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe es el único ingrediente que nos conecta con el Padre. Por eso es que cuando hablamos aquí de que el Evangelio no se recibe si no es por fe, es porque el Evangelio trae justicia, el Evangelio trae reconciliación, el Evangelio trae gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todas estas cosas que trae el Evangelio no se pueden conseguir si no es por fe en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, por eso cuando nosotros entendemos esta realidad, bendito Dios, el apóstol sigue calcando y trata de dejar claro esto, de que Dios es justo, ¿entienden? Y el que justifica, al que justifica Jesús, al que justifica a Dios a través de la fe en Jesús, mostrando, mis amados hermanos, que la cruz satisface la justicia divina, que la cruz ha traído y trae realmente la satisfacción que Dios estaba exigiendo y abre prácticamente el camino a la gracia que usted y yo necesitábamos. Usted y yo no habíamos conocido la gracia si no hay una justicia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Entonces, Filipenses lo dice de esta manera. Dice que Filipenses muestra, según Filipenses 3:9, Filipenses muestra que la justicia verdadera no procede de la ley, no procede de las obras, no procede de las cosas que se hacen, sino de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que está basada aquí es una justicia a base de fe. Yo soy un pecador, pero en un momento que creo, en el momento que yo creo, ya yo soy justificado por mi fe. Entonces, ya yo dejé de ser un pecador. Ahora soy un hijo justificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted entiende la diferencia? Yo no puedo decir mañana que sigo siendo un pecador, porque ya Dios me ha quitado de encima el peso del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre mí, porque si el pecado tuviese dominio sobre mí, entonces la cruz no sirvió de nada. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces es importante que usted entienda eso. Cuando yo entiendo que la cruz fue efectiva, cuando yo entiendo que la cruz sí
pudo resolver el problema, yo entonces dejo de pensar de que soy un pecador y comienzo a tomar la realidad de mi verdad, la verdad del evangelio, lo cual me dice, eres justificado por justicia de Dios en Cristo Jesús a través de tu fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, mis amados, porque esto nos quita un peso glorioso, lo cual el apóstol Pablo trata de resolver para que usted y yo caminemos con toda libertad, entendiendo que lo que Dios quiere hacer en todos nosotros es que caminemos como hijos libres, hijos que entienden la gracia e hijos que comprenden que Dios ha arreglado todo el problema para que usted camine con toda libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis amados, estemos de pie, damos gracias a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito Jesús. Gloria al Eterno. Es una temática gloriosa, lo cual nos permite, bendito Dios,